De Pedro a Magdalena. Imaginar una iglesia pascual y no patriarcal. ¿Y si el cristianismo hubiera aprendido a pronunciar su nombre desde otra voz? No desde la voz de Pedro, tan pronto convertida en emblema de autoridad, de estructura y de legitimidad, sino desde la voz de María Magdalena, una mujer herida por la pérdida, atravesada por el duelo, sorprendida por la resurrección y enviada a anunciar una noticia que nadie quiso creerle. Hay algo profundamente revelador en ese gesto primero del resucitado. Antes de que la Iglesia organizara ministerios, jerarquías y sucesiones, la Pascua tuvo el temblor de una mujer que corre a contar lo imposible. Y sin embargo, esa escena inaugural no se convirtió en la imaginación dominante del cristianismo. La primera testigo quedó en el borde, mientras el centro se fue construyendo en torno a figuras masculinas de autoridad. Quizá una de las preguntas más fecundas para la teología feminista sea precisamente esta. ¿Qué iglesia habría nacido si hubiéramos tomado en serio a María Magdalena? No se trata de un juego literario ni de una fantasía piadosa. Tampoco de reemplazar un nombre masculino por uno femenino para que todo siga igual. La cuestión es más honda. Lo que está en juego es la forma misma en que la comunidad cristiana aprendió a imaginar su origen. Porque no es indiferente fundar la memoria eclesial en la figura de quien representa el poder de las llaves, o en la figura de quien encarna la fidelidad en la intemperie. No es lo mismo pensarse desde la autoridad reconocida que desde la palabra desacreditada. No es igual comenzar desde el orden que desde el asombro. María Magdalena aparece en el umbral de la Pascua como una presencia que descoloca. No llega investida de cargo ni de prestigio. No habla desde una cátedra ni desde una institución consolidada. Habla desde una experiencia. Ha visto, ha llorado, ha buscado, causado y ahora anuncia. Su autoridad no proviene de una designación administrativa, sino de haber permanecido cerca del dolor, de no haber huido del escándalo de la cruz, de haber quedado expuesta allí donde tantas otras seguridades se derrumbaban. En ella, la primera palabra pascual no nace del dominio, sino de la vulnerabilidad atravesada por la gracia. Tal vez por eso, su figura resulta tan incómoda para una historia eclesial acostumbrada a traducir autoridad como mando, precedencia o jurisdicción. María Magdalena no encaja fácilmente en esa lógica. Su presencia sugiere otra gramática, una autoridad nacida del vínculo, de la memoria, del amor fiel, del coraje de hablar, aun cuando nadie garantiza escucha. Si la Iglesia hubiera conservado más hondamente ese origen magdaleniano, quizá habría aprendido a reconocer con mayor claridad que el Evangelio no siempre llega desde donde el sistema religioso espera. A veces llega desde la periferia de la credibilidad. A veces llega desde una voz que el grupo está tentado de minimizar. A veces llega, justamente, desde quien no reúne las condiciones para ser considerada fuente autorizada. Ahí, el texto de Marcos se vuelve peligrosamente actual, porque no habla solo del pasado, habla también de nuestras comunidades, habla de todas las veces en que las mujeres anuncian, interpretan, denuncian, cuidan, sostienen, piensan, acompañan y aún así siguen siendo tratadas como si su palabra necesitara validación ajena para volverse legítima. Habla de una iglesia que escucha a las mujeres mientras no incomoden demasiado, mientras no desplacen el centro, mientras no cuestionen el reparto histórico de la autoridad. Habla de una incredulidad que no siempre adopta la forma brutal del rechazo, sino la cortesía del aplazamiento, la condescendencia del elogio vacío, la paciencia con la que se posterga indefinidamente
una transformación real. Por eso, imaginar una iglesia nacida de María Magdalena no es un capricho revisionista. Es un ejercicio crítico y esperanzado de discernimiento. Es preguntarnos, ¿qué habría sucedido si el cristianismo hubiese puesto en el corazón de su autocomprensión a una mujer que anuncia la vida en medio del descrédito? Probablemente habría sido una iglesia menos obsesionada con defender rangos y más atenta a custodiar testimonios, menos interesada en blindar fronteras y más disponible para reconocer la irrupción de Dios en los márgenes, menos piramidal en su forma de organizarse y más relacional en su modo de comprender la autoridad, más consciente de que la verdad del Evangelio no siempre coincide con la voz socialmente más prestigiosa. Quizá también habría sido una iglesia más cercana al cuerpo y a la historia. María Magdalena no representa una fe abstracta ni desencarnada. Su anuncio nace en una escena concreta, con lágrimas, ausencia, memoria y sorpresa. Hay tierra en sus pies, duelo en su pecho, urgencia en su voz. Una iglesia que hubiera aprendido de ella tal vez no habría separado tan fácilmente la experiencia espiritual de la vida herida de los cuerpos. Tal vez habría desarrollado una sensibilidad más fina para escuchar a quienes cargan pérdidas, exclusiones y silencios. Tal vez habría comprendido antes que la resurrección no inaugura una religión del escape, sino una manera nueva de habitar lo real, y sobre todo, habría sido una iglesia menos patriarcal, no porque una mujer ocupase el lugar simbólico del fundador en un simple cambio de nombres, sino porque el principio organizador habría sido otro. No la concentración del poder, sino la circulación del testimonio. No la superioridad del mando, sino la fecundidad de la fidelidad. No la ansiedad por controlar la verdad, sino la valentía de recibirla allí donde emerge, incluso cuando incomoda las costumbres del grupo. Una iglesia magdaleniana no sería una iglesia invertida, con mujeres arriba y varones abajo. Sería una iglesia distinta, una iglesia que sabe que el resucitado comenzó por confiar en quien el mundo religioso probablemente no habría elegido. Ese desplazamiento de foco no es menor. Durante siglos, gran parte de la imaginación eclesial se acostumbró a pensar el origen desde Pedro. La roca, las llaves, la confirmación de los hermanos, la sucesión, el centro visible. Y todo eso fue moldeando no solo doctrinas, sino sensibilidades. La Iglesia aprendió a admirar la solidez, la obediencia, el orden, la verticalidad. Aprendió a reconocer con rapidez las formas de autoridad que podían nombrarse, delimitarse, heredarse. Mucho menos espacio dejó para otra memoria del origen, la memoria de una mujer enviada a anunciar el acontecimiento decisivo de la fe sin más aval que su encuentro con el viviente. No se trata de negar la importancia de Pedro ni de caricaturizar su figura. Se trata de advertir que la tradición hizo de él un centro simbólico mucho más robusto que el que concedió a María Magdalena, y que esa asimetría no fue inocente. Cuando una comunidad elige qué escenas recordar con solemnidad y cuáles dejar en segundo plano, está diciendo algo sobre sí misma. Está revelando qué voces considera confiables, qué cuerpos juzga aptos para representar lo sagrado, qué formas de autoridad le resultan imaginables y cuáles le parecen excesivas o peligrosas. En ese sentido, la relegación de María Magdalena no es solo un problema de memoria histórica, es un síntoma teológico, muestra hasta qué punto el cristianismo fue estrechando su capacidad de pensarse desde la alteridad femenina. Muestra cuánto costó y sigue costando aceptar que una mujer no solo acompañe, no solo sirva, no solo consuele, sino que inaugure, anuncie, interprete, abra camino. Y sin embargo,
Eso es exactamente lo que hace en la mañana de Pascua. Abre camino con una palabra que llega antes que la reorganización del grupo, antes que la recuperación del control, antes que la estabilización de los roles. Por eso, la pregunta por una iglesia más magdaleniana no pertenece solo al campo de la reparación simbólica. Pertenece al corazón del discernimiento eclesial contemporáneo. ¿Qué nos perdimos cuando dejamos en los márgenes a la primera testigo? ¿Qué modos de autoridad se atrofiaron? ¿Qué intuiciones espirituales quedaron sin lenguaje? ¿Qué prácticas comunitarias no llegaron a desplegarse porque la institución se acostumbró demasiado pronto a desconfiar de ciertas voces? Tal vez una iglesia que hubiera tomado a María Magdalena más en serio habría aprendido a reconocer que la autoridad cristiana se verifica, ante todo, en la capacidad de sostener la vida allí donde parece derrotada. Habría valorado más la perseverancia que la investidura. Habría leído con otros ojos el ministerio del cuidado, la memoria de los cuerpos sufrientes, la obstinación de quienes siguen buscando sentido entre ruinas. Habría entendido que anunciar la resurrección no es dominar un discurso, sino atravesar una noche y salir de ella con una palabra que todavía tiembla. También habría sido, probablemente, una iglesia más hospitalaria, con la ambigüedad y el proceso. Pedro, tal como fue recibido por la tradición, podía condensar el deseo de firmeza, de continuidad, de estructura. María Magdalena, en cambio, remite a algo más frágil y más hondo. El reconocimiento que se da en el camino, la verdad que se abre paso sin garantías previas, la revelación que no se posee, sino que se recibe. Una iglesia nacida más cerca de ella tal vez no habría sentido tanta necesidad de endurecerse para sobrevivir. Tal vez habría confiado más en la potencia de la relación, en la inteligencia espiritual de los márgenes, en la sabiduría que nace de escuchar antes de definir. Y no es difícil ver cuánto nos hace falta hoy esa conversión. En demasiados espacios eclesiales, la palabra de las mujeres sigue siendo bienvenida solo cuando no altera la distribución del poder. Se acepta su servicio, pero se teme su autoridad. Se celebra su sensibilidad, pero se sospecha de su pensamiento. Se agradece su presencia, pero se demora su reconocimiento. Bajo formas amables o brutales, persiste la misma escena. Una mujer anuncia y el grupo duda. Una mujer interpreta y el grupo relativiza. Una mujer nombra una herida y el grupo pide prudencia. Una mujer trae una visión y el grupo responde con paciencia institucional. Frente a eso, María Magdalena no es un adorno devocional ni una figura útil para ilustrar discursos sobre inclusión. Es una interpelación. Obliga a preguntar a quién seguimos creyendo cuando se trata de decir dónde está la vida. Obliga a revisar qué voces encuentran de inmediato resonancia y cuáles deben insistir una y otra vez para ser apenas escuchadas. Obliga a reconocer que el patriarcado eclesial no consiste solo en excluir formalmente, sino también en administrar credibilidad, en repartir legitimidad, en decidir qué palabra pesa y cuál queda suspendida en el aire. Por eso, su figura importa tanto para la teología feminista, no porque represente una excepción inspiradora, sino porque deja ver una posibilidad de iglesia que estaba allí desde el comienzo y que sin embargo no fue plenamente habitada. Una posibilidad más pascual, porque nace del encuentro con el resucitado y no de la ansiedad por asegurar el orden. Más evangélica, porque reconoce que Dios suele elegir caminos que desbaratan las expectativas del poder. Más humana, porque no necesita negar la herida para proclamar la esperanza. Más libre, porque no confunde autoridad con control. Recuperar a María Magdalena es, entonces,
recuperar una memoria peligrosa, la memoria de que la buena noticia fue confiada primero a una voz que el grupo no supo recibir, la memoria de que el origen cristiano contenía una promesa más ancha de la que luego administró la institución, la memoria de que la resurrección no empezó en el centro del reconocimiento religioso, sino en el temblor de una mujer que habló desde su experiencia y sostuvo su palabra, aunque no le creyera. Quizá por eso volver a ella no nos lleva hacia atrás, sino hacia adelante, no para inventar un pasado imaginario, sino para liberar una posibilidad futura, para dejar que la Iglesia se pregunte, todavía hoy, de quién aprende a decir, he visto al Señor, para dejar que la comunidad creyente se descentre lo suficiente como para escuchar el anuncio allí donde antes solo veía periferia, para dejar que la Pascua deshaga un poco nuestras costumbres de incredulidad. La pregunta, entonces, no es solo ¿qué pasó con María Magdalena en la memoria cristiana? La pregunta más incómoda es ¿qué pasó con nosotros? ¿En qué momento nos acostumbramos tanto a Pedro que dejamos de escuchar a Magdalena? ¿En qué momento nos pareció natural que la institución pesara más que el temblor del anuncio? ¿En qué momento aceptamos que la primera voz de la resurrección podía quedar a un costado sin que eso cambiara demasiado nuestra manera de ser iglesia? Y sin embargo, ella sigue allí, en el umbral, nombrando la vida donde otros solo ven clausura, recordándonos que la fe cristiana comenzó no con la seguridad de un sistema, sino con la intemperie de una mujer que dijo lo que había visto, aunque no le creyeran. Tal vez la iglesia que soñamos no tenga que inventarse desde cero. Tal vez baste con volver a esa mañana primera, quedarse un poco más junto a María Magdalena y aprender por fin a creerle.